asiento. Gracias por estar aquí. Recuerde que la semana pasada, solo vamos a dar un pequeño repaso. La semana pasada hablamos de la triconomía del hombre, que es espíritu, alma y cuerpo. Hablamos también sobre lo que eran las características del alma, que era importante entregar nuestra voluntad y rendirla ante Dios. Amén. Y que nuestra mente tiene que ser renovada y transformada, pero nos quedamos en la realidad de las emociones, que es como la página 12, no sé qué página tenga usted ahí, 14. La 14, como usted la tiene el libro más actualizado. Sí, el 12. Amén. Oh. De 12, entonces, ajá. Dice la realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo esencialmente para proveernos los recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos, sin renovar y fortalecer a diario su mente, conforme a la palabra, restará valor e importancia a los principios bíblicos. Es bien importante entender esto. Yo recuerde que una de las oraciones que yo comencé a hacer hace 2 años es: Señor, te entrego mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones. Esas 3 áreas tienen que ser dominadas por el Espíritu Santo para que podamos nosotros lograr más o llegar a un nivel mayor en los caminos de Dios, ya que los pensamientos, las emociones y los sentimientos muchas veces nos traicionan y llegamos a cometer errores por causa de esta situación. Hay un versículo bíblico que traigo yo aquí, que es en Santiago 1:8, si usted lo quiere escribir a un ladito, Dani lo va a poner ahí en la pantalla. Ahí es Santiago 1:8, James 1:8, James 1:8. ¿Ya lo tiene ahí? Se apagó ahí está. James, yo sigo con James. Es Santiago 1:8. Y dice: el hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Al hablar de doble ánimo, es aquella persona que se deja gobernar por sus emociones. Tristemente, a veces la gente está como el clima de Georgia. O sea, un día está bien frío, otro día bien caliente, otro día lluvia, otro día viento. Y ese es ser una persona de doble ánimo. Una persona que hoy, a mí me gusta esa actitud que tomó hoy Félix. Tenía sueño, me sentía cansado, pero me levanté y tomé la decisión de venir. ¿Por qué? Porque es una persona que está siendo transformada, una persona que ya no se deja gobernar ni por el cuerpo ni por el alma, sino una persona que se deja gobernar por el Espíritu Santo. Es esa persona que, aunque no se sienta bien, aunque esté cansado, aunque tenga sueño, hoy tengo una cita con Dios y hoy tengo que ir a aprender. Amén. Entonces continúa diciendo aquí, ¿cómo afectan las emociones en nuestra vida? Número 1, hermano Guillermo, lo lee, por favor. Dice: influyen en nuestras relaciones con otros. Somos el producto de experiencias pasadas y nuestras reacciones son consecuencias de las afirmaciones o heridas que experimentamos en el pasado. Amén. Continuamos. Número 2, hermana María, por favor. ¿Son un obstáculo para nuestra fe? ¿Lo tiene? Son un obstáculo para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer primero ver y después creer. Amén. Aquí dice, por fe andamos y no por vista. Tristemente, cuando uno se deja guiar más por las emociones, uno cree más rápido lo malo que lo bueno.
Y para eso somos bien expertos, ¿verdad? En creer lo malo rápidamente, pero lo bueno, lo que es la palabra de Dios, a veces nos cuesta a nosotros poderlo llevar a cabo. ¿Amén? Yo aquí a un ladito le puse: cuando las emociones están afectadas, no hay éxito en nuestras vidas, porque la persona se vuelve inconstante, no perseverante, comienza algo y nunca termina, que es el versículo que leímos ahí en la pantalla, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Es aquella persona que se deja gobernar por sus emociones. Amén. ¿Cómo lidiar con las emociones? El pastor, por favor. ¿Cómo lidiar con las emociones heridas? Enfrentando la verdad. Amén. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es uno de los errores que se cometen en el cristianismo. Es cuando uno viene a Cristo, uno quiere evitar recordar nuestro pasado, pero para poder ser sanado es necesario recordar el pasado. Es necesario ir ¿cómo se dice? Como escudriñar, ir a buscar entre el pasado qué fue lo que afectó nuestra alma en algún cierto tiempo. ¿Amén? El mundo dice que el tiempo cura las heridas, pero en Dios no es el tiempo. En Dios es Jesús el que sana las heridas. Pero es necesario sacar. Yo hace muchos años yo le compartía, cuando una vez yo cortaba cabello, me rebané con la navaja que uno le hace aquí así a los varones. Me rebané toda esta parte de aquí. Entonces yo tenía una amiga enfermera y yo seguro dije, ¿verdad? Voy a ir con mi amiga, y como es mi amiga, me va a curar con mucho cariño y amor. Pero cuando llegué con ella, ¿qué creen que hizo? Primero me abrió la herida, limpió bien la herida y ya después me puso un ungüento, no sé, como una pomadita para que se cerrara. Y yo le decía, pero Lorena se llamaba, pero Lorena, ¿por qué me estás tratando así? No, es que si yo no abro la herida, ahí adentro puede quedar contaminado. Eso sucede con las heridas emocionales. Si la herida emocional no se trata, no se enfrenta, eso puede durar años, hermano. Y en la mujer, perdónenos, pero la mujer tiene una capacidad de memoria que le puede recordar lo que pasó en el diciembre 31 de 1991 y le puede decir a qué hora y hasta qué ropa usted traía vestida. Entonces, en este caso, las mujeres tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la mujer tiene una capacidad de retención de memoria muy fuerte, que incluso puede recordar, usted puede tener 30 años de casado y puede recordar hasta la ropa que usted traía el día que se conocieron. Entonces, en este caso, para sanar la herida es necesario abrirse, y por eso vemos que mayormente la mujer es la que está más herida que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer guarda, retiene todo eso daño que ha venido pasando durante toda su vida. Entonces, aquí vemos que para poder ser sanados o poder lidiar con las emociones heridas, es necesario confrontar la verdad. Aunque nos duela, es necesario poderla enfrentar o confrontar. Amén. El número 2, Félix, léalo por favor. Número 2. Sí, ahí abajito donde leyó el pastor, y conoceré la verdad nos hará libres. Ajá, ok. Confesando que nos duele. Confesamos nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que sea sanado la oración eficaz del justo. Puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Vea qué importante es capacitarse. Félix, yo lo felicito porque yo le compartí al pastor que ahora usted me está leyendo muy bien. Todos sabemos cómo hace unos años atrás que comenzó usted a capacitarse, se comía las comas, los puntos y todo, o sea, usted iba corriendo ahí, pero ahora yo lo veo que está leyendo muy bien, y eso me da a entender que sí está leyendo y está aprendiendo usted. Amén. Bueno, aquí dice, confesando lo que nos duele. Es una de las maneras que podemos lidiar con las emociones heridas. Si nosotros no confesamos,
Esto es bien triste ahora en los hombres, porque en los hombres son muy callados al dolor. Por ejemplo, usted puede estar molesto, usted puede estar resentido, usted puede estar adolorido, pero usted no lo confiesa. El hombre no es muy fácil de decir, oh, me siento así, tengo esto, estoy enojado por esto. El hombre simplemente se pone en su concha y de ahí no lo sacan con el dolor ahí adentro. Entonces es importante confesar aunque duela. Hace muchos años yo ministré a una persona que tenía un dolor muy fuerte porque su esposo se había descubierto, ¿verdad? Que después de muchísimos años de casados, su esposo tenía otro hijo fuera del matrimonio. Cuando descubrió esto, ella me decía, no, ya perdoné, yo ya perdoné. Y yo le decía, no has perdonado, porque al decir perdonar, yo ya perdoné, se siente un dolor profundo. Y yo le dije, no la has perdonado. No te sientas mal venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Me cuesta perdonarlo. Si no fuera cristiana le volaría la cabeza, pero no puedo. Yo le expliqué, porque así era David. Por eso dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David no se intimidó ante los errores que cometió. Él venía delante de Dios y decía, ¿sabes qué, Señor? Cometí este error, perdóname. Necesito tu perdón, pero haz una cosa, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces lo que me da a entender es de que cuando no confesamos lo que nos duele, puede ser que el alma se empieza a cauterizar, se empieza a enfriar y se empieza a alejar de la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es importante. Yo cuando ministré a esta persona, yo le dije, mejor lo que tienes que hacer, confiesa lo que te duele. Cuando yo dije eso, hermano, se soltó a llorar de una manera tan sorprendente. ¿Por qué? Porque era verdad. Aunque decía, yo ya lo perdoné, aún dentro, bien adentro, todavía había algo que le dolía. Cuando hizo eso, verdaderamente se liberó. De otra manera, hermanos, podemos maquillar el dolor, pero el dolor va a estar ahí adentro. Y por eso es importante venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero perdonar a tal persona porque me duele, tú me conoces, pero es necesario para la sanidad de mi alma. Amén. Entonces, aunque nos duela, es necesario confesar, sea cual sea el nivel del dolor que tengamos, confesémoslo. Esto yo lo aprendí incluso con el apóstol Isidro. El dolor que yo cargaba de niña, por una situación que yo viví, una vez llegó el apóstol Isidro y me dijo, tienes que confesarlo. No, es que yo ya perdoné, a mí no me duele. Te duele. Así me habló de una manera que parecía que me estaba regañando, pero no era él, era el Espíritu de Dios que me decía, tienes que confesarlo, tienes que sacar ese dolor, porque si no lo sacas, entonces queda podrido allí. Amén. Entonces es como nosotros en la casa todos los días sacamos la basura. Si usted no saca la basura todos los días, esa basura se va a ir acumulando y va a llegar un momento en que va a oler mal. Así mismo sucede con el corazón. No porque somos cristianos ya no llevamos ningún tipo de dolor, ya no nos insultan, ya no nos dicen nada. Ya se hizo cristiano y lo pusimos ahí pegadito a la pared. No, todos los días recibimos, incluso al momento que usted se hizo cristiano, puede que haya gente que lo rechace. Puede que haya gente, tal vez sus mejores amigos, su familia, digan, ahora ya eres cristiano, mira que ya hasta te hiciste no sé qué. Ahí ya empieza a tener uno dolor, porque uno siente mal, ¿sí me entiende? Entonces es venir delante de Dios y confesar, ¿sabes qué, Señor? Me duele. Tal vez he perdido mi familia por causa de seguirte a ti, pero yo sé que tú me puedes sanar, amén. Entonces es confesar lo que nos duele. A ver, hermano. Yo le voy a hacer un pequeño testimonio, creo que ¿Sí? se ajusta a esto que estamos estudiando. Hoy trabajando en el apartamento, un apartamento que comencé de lo que yo hago, llegó un matrimonio que ellos son cubanos, o sea, él es cubano, pero la esposa es de Salvador. Entonces, un apartamento que hicimos antes, ellos están haciendo lo que es el tallo de los baños nuevos, ¿verdad? Sí.
Entonces el apartamento anterior que hicimos, ellos dejaron todos los escombros para recogerlo el otro día. Y se fueron porque se les hizo tarde, no tenían un carro apropiado para botar todos esos escombros y lo pusieron en bolsa. Entonces en la mañana llegaron todos los del vinyl, del carpet, todo el mundo se juntó allí y yo le saqué todo eso para el balcón. Entonces yo le hago una llamadita y le digo, hey, necesita que yo te bote todo este escombro y me das algo. Y como que no le gustó eso, porque unos días antes, uno o 2 días antes que estaba trabajando ahí, yo le hice una historia de un señor que fue allá a hacer un baño un día, no sé si yo hice la historia del pastor, Sí. que el muchacho tenía que hacer un baño él solo, comenzando temprano, demoler el baño completo, poner el tajo, recoger el escombro y todo. Entonces yo también le dije, ¿usted quiere que yo le ayude a botar los escombros y me das algo? Y dice, no, yo quiero todo el dinero para mí. Entonces yo le hice esa historia a ellos y hoy llegaron al apartamento a renovar, a hacer otro baño y llegaron los dos con carácter. Y entonces yo aproveché el momento y yo sentí algo que me tocó el corazón y yo digo, yo tengo que aclarar esto, ellos tienen que seguir como antes nos llevábamos. Claro. Entonces le pedí disculpas, le dije que me perdonaran por la forma en que yo le había hablado, porque a lo mejor ellos no entendieron. No les gustó la forma en que se lo dije. Y dice la señora, sí, a mí no me gustó, porque usted sabe que yo vengo aquí a ayudarle a él y usted sabe la situación que tenemos nosotros y a veces yo llego muertecita a mi casa, pero le ayudo a él para hacer un dinerito, porque nosotros estamos viviendo una situación difícil. Y entonces yo le entendí, le digo, no se preocupe, yo le entiendo a usted, le entiendo a él, el error fue mío, decirles a ustedes, no fue mi intención decírselo, pero se lo dije. Entonces yo le pedí perdón, perdónenme, discúlpenme, pero yo quiero que a partir de ahora ya borremos esto y comencemos la misma relación que teníamos antes. Trabajemos alegres, contentos, vamos a oír una alabanza ahora y así lo hicimos. Y se pasaron todo el día contentos y platicando conmigo y todo y se fueron contentísimos. Amén. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso, vuelvo a lo mismo, si usted no hubiera resuelto eso o hablado, esas personas se quedan molestas con uno y no saben, igual con esa situación. Entonces eso es bien importante, a confesar, aunque en este caso usted no lo hizo mal, pero todos solucionó la situación. Amén. Bien, aquí dice el número 3. ¿Quién? ¿A usted, hermano, por favor? Perdonando y olvidando. Dice el versículo Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Esto es lo que le acabo de explicar. Sacar la basura todos los días para que no se acumule en el corazón. Si nosotros alguien nos hiere, nos lastima y no sacamos eso, ahí se va a ir acumulando hasta que eso se va a llenar. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos? Hace muchos años una hermana me preguntó, bueno, yo le quiero pedir perdón a mi papá, pero él está en México. Y entonces yo le dije, ¿usted hay oportunidad de hablarle por teléfono? No, pues sí. Entonces le dije, hágalo por teléfono. No le van a entender, no van a saber por qué usted está haciendo eso, pero usted va a quedar sana de su corazón. Y fue lo que hizo. A mí me sorprendió porque ella recién acaba de aceptar al Señor. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer. Todos traemos heridas, todos, que si aquí sacamos las mochilas van a salir llenas. Pero cuando nosotros entendemos esta situación es pedir perdón, e incluso si acaso ya no existe la persona, que por algún momento ya no tiene la capacidad de hablar con esa persona, pida perdón de todos modos. Delante de Dios, Dios sabe toda situación, pero lo más que Él sabe es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué razón nosotros no debemos de guardar todo ese daño? Amén. Amén. Bien, el 4, hermana María. Desarrollar el dominio propio, porque no nos ha dado Dios
Amén. Desarrollando dominio propio. El dominio propio es la capacidad de detenerse ante cualquier situación. Por ejemplo, ¿qué es dominio propio? Lo que acaba de hacer Félix. Me sentía cansado, con sueño, pero tuve el dominio de pararme, agarrar el carro y irme a la clase. Amén. Eso es el dominio propio. Dominar. En pocas palabras, dominar nuestras emociones, dominar nuestra carne, dominar todos nuestros pensamientos, eso es tener el dominio propio. Amén. Una mañana cuando me levanto a la madrugada, yo sí lo primero que digo, Señor, gracias por el dominio propio. Amén. De poderme levantar. Amén, eso es, porque si ya uno le piensa, ahí ya se queda uno. Sí, sí, nada más le tomo aquí un poquito. Sí, entonces le gana a uno. Entonces ahí es donde siempre someter nuestra voluntad, nuestras emociones, todo delante de la presencia de Dios, para que Dios es el que nos ponga ese deseo de pararnos y tomar la decisión de venir. Amén. Amén. Bien, el 5, el pastor, por favor. Dice, haciendo un compromiso. Es necesario que hagamos el compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Amén. Aquí otra vez vemos nuevamente la importancia de gobernar nuestras emociones. Yo soy una persona que claramente les he dicho que cuando yo antes de conocer al Señor, yo me gobernaba mucho por mis emociones. Yo sufría mucho por mis emociones. Si me hablaban bonito, lloraba. Si me hablaban feo, lloraba. Si me miraban bonito, lloraba. Si me miraban feo, lloraba. Por todo yo traía mis emociones, hermanos, yo creo como un papel, así cuando lo hace usted. Yo traía muy mal mis emociones, pero llegando a Dios, cuando yo empecé a aprender de la palabra de Dios, lo primero que hice, entregarle mis emociones. Yo no puedo ser una voz tuya y tener gobierno en mis emociones, dejar que mis emociones me gobiernen. Yo tengo que poner mis emociones a un lado para poder seguir siendo la voz de Dios. Amén. El 6, Félix. Dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo, debemos de dar predominio al conocimiento de la verdad, que solo el Espíritu Santo puede ofrecernos y detenernos y razonar. Amén. No acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memorias de las cosas antiguas, que aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán. Amén. Dice, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos de la soledad. Este versículo puede parecer un poco como que, oh no, a veces lo tomamos como un anchor, ¿cómo se dice? Un gancho de decir, oh, es que yo no me tengo que acordar de las cosas pasadas, porque aquí dice en el versículo. Pero para la sanidad interior y la liberación es necesario recordar dónde comenzó el dolor. ¿En qué momento se lastimó? ¿En qué momento fue que permitió que esa basura entrara a su corazón? Entonces, en cierta manera, usted tiene que aprender a recordar, más cuando está ministrando o está en el ministerio de liberación, decirle, Espíritu Santo, recuérdame, ¿de dónde vienen mis antepasados? ¿Cómo? O sea, ¿por qué razón tengo esta actitud? Porque a veces, hermano, tenemos actitudes que ni nosotros mismos las conocemos. Y decimos, bueno, ¿de dónde vino esta actitud? Bueno, la razón es recordar en el pasado para nosotros poder entender de dónde viene esa manera, esa forma. Otra de las cosas que yo tenía antes de venir a Cristo, y todavía un poquito dentro de Cristo, era que era muy agresiva. Cuando era niña, hermanos, yo me la pasaba en la dirección, que le llaman allá, o en el office de la escuela, porque todo el tiempo me peleaba a golpes, hermano, hombres y mujeres, por el simple hecho de defender a alguien más, no por lo que me hacían a mí. Era que yo me la pasaba defendiendo a la gente, hombres y mujeres, de todo el tiempo. Ya estás aquí otra vez en la dirección. ¿Por qué? Porque me pasaba defendiendo la gente, pero yo me iba a golpes, hermano. O sea, era como una manera
de yo descargar mi dolor que yo cargaba, aún de niña, era algo que yo cargaba adentro. Entonces venir a Cristo, le entregué todo eso. Y una vez el pastor compartió un testimonio mío que yo recién que le había entregado esa actitud a Dios. Una vez me encuentro en un parking lot que yo iba a una tienda y yo ya estaba, usted sabe cuando usted ya está listo para parquearse, llega alguien más y me empieza a insultar, otra mujer me empieza a decir de cosas y viene contra mí como a golpes también. Y yo dije, o sea, en mis tiempos pasados yo me bajo y me agarro también, pero dije, no, en este tiempo yo tengo que cambiar. Y yo sabía que era una prueba de Dios para ver qué dominio ya tenía. Hermano, cuando yo miré a esa mujer que venía contra mí, dije, en el nombre de Jesús, yo te someto a la voluntad de Dios. Y se me quedó viendo y se fue. Y yo me quedé, o sea, yo misma me quedé sorprendida porque dije, ya no tuve que usar mis puños para defenderme, sino que el nombre de Jesús me defendió porque yo le entregué eso a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es importante recordar de dónde vino toda esa violencia que yo vivía. Bueno, es por todo el rechazo, todo el dolor que yo traía de niña, era una forma como de desahogarme, ¿sí me entienden? Y por eso yo cuidaba, y hasta la fecha, ¿no? Yo tengo eso y sueños he tenido que siempre cuido a la gente, pero yo la cuido porque como yo viví tanto dolor, yo no quiero como que la gente viva ese tipo de dolor, ¿sí me entienden? Amén. Entonces vamos a qué es la mente. ¿Está aprendiendo? Amén. ¿Dónde nos quedamos? El pastor lo lee, por favor, a usted. La mente es... Bueno, pastor. La mente es la parte del hombre donde residen las habilidades para razonar y elegir. Tanto razonar como elegir son dos de las características que nos diferencian de todos los demás seres creados. Amén. Aquí yo tengo un versículo bíblico, no sé si ahí está, el 2 de Corintios 4:4. Ah, mire, mi helper, good helper, nada más le hizo, amén. Y dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mente, cuando venimos a Cristo, la traemos cerrada, cegada. Por eso hay gente, hermanos, que en el mundo hace tantas loqueras y uno dice, pero ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que alguien, incluso una madre, mate a sus propios hijos? ¿Cómo es posible que una persona ande abajo de los puentes en lo peor de la vida? ¿Cómo es Porque el Dios de este siglo, el enemigo, le ciega el entendimiento. Entonces, ¿cómo usted me dice que viene a Cristo, es lavado con la sangre de Jesús, pero todavía sigue teniendo los mismos malos pensamientos, pensamientos suicidas, pensamientos erróneos? Y usted dice, bueno, pero es que ya ahora ya pasé al reino de luz, al reino de Dios, porque tiene que ser una renovación en su mente. No puede venir nada más de un reino al otro reino y ya, instantáneamente todo se va a limpiar. Tiene que ser una renovación constante. Amén. Amén. Entonces dice, ¿qué hacemos con la mente, hermana María? Nuestra mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos ha estado enseñando el pastor el día domingo, qué importante es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios misma se describe como agua purificadora. Cuando leemos la palabra de Dios, usted empieza a ver, yo cuando comencé a leer la palabra de Dios, yo empecé a ver la vida de Pedro. Y yo veía cómo Pedro también era bien violento. O sea, Pedro cargaba y hace un tiempo atrás yo le dije al pastor, yo quiero una pistola. Y me dijo, pues así como estás acelerada, me vas a venir dando con esa pistola. Pero veo que Pedro, él cargaba su cuchillo, ¿cómo le llaman esa? Su espada. En este caso, porque era un hombre violento. Él creía que con eso él iba a limpiar o cuidar también, porque Pedro fue llamado pastor, y es que cuando él pecó o él negó a Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas.
guía mis ovejas. Entonces, en este caso vemos que por eso él era cuidador, por eso él quería defender, pero él defendía en lo natural, con golpes, con la espada. Pero en este caso nosotros no, nosotros cuando vemos así empezamos a ser renovados. Yo empecé a mirar la historia de Pedro y dije, bueno, si este era un hombre violento, y Pablo también, pero al final de cuentas entregó todo a Dios. Y Dios pudo con él, Dios pudo renovar su mente, Dios pudo transformar su vida. ¿Qué decimos de Pablo? Que fue un asesino, que fue el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios no nos acusa por nuestro pecado. Dios nos limpia, nos libera y nos sana para nosotros poder llevar a cabo el propósito de Él. Lo triste es de que estemos todavía dentro de la iglesia, tengamos 5 años, 3 años, 10 años en el Evangelio y sigamos con las mismas decadencias de la vida. Hermanos, a mí me ha pasado, incluso hermanas cristianas, pienso yo, ¿verdad? O a lo mejor, como decía un hermano, eran primas, pero se me han puesto casi a golpes conmigo ahora en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entregan eso a la obediencia de Dios. Señor, gobierna mis emociones, dame dominio propio, como decía el hermano, ¿sí me entiende? Es entregar al Señor todo por medio de la palabra. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar nuestras emociones, nuestros sentimientos y toda nuestra alma. Amén. Bien, ¿cómo la renovamos, hermano Guillermo? Dice, ¿cómo la renovamos? La mente en este caso, ¿no? Sí. Dice, introduciendo en nuestra mente repetidamente la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, escuchando prédicas, intercambiando versículos. Amén. ¿Sabe que la mayor manera en la cual usted aprende es cuando usted comparte lo que aprendió? Por ejemplo, así el pastor tiene mucho de que yo, para leer mi Biblia, yo tengo que leerla antes de que él la lea. Porque como él llega en la noche, luego ya se descansa y empieza a leer su Biblia, y luego está, mira, y aquí dice esto, y acá dice esto, y acá dice. Entonces yo no puedo estar leyendo y estarlo escuchando a él, ¿sí me entiende? Pero eso le da mayor retención. Incluso a los niños se les aconseja leer en voz alta. O sea, cuando uno está leyendo, por ejemplo, no nos conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación, porque usted está teniendo como una doble manera de aprender y retener la palabra de Dios. Algo que yo les recomiendo siempre, y esto yo lo aprendí del apóstol Isidro, no lo hago yo porque a veces se me hace como un poco intimidante, pero el apóstol Isidro, llegábamos a las reuniones y nos decía, ¿qué está leyendo la Biblia? ¿Qué está leyendo la Biblia? ¿Qué versículo leyó hoy? ¿Qué está leyendo la Biblia? Y había hermanos, hermanas, que cada semana se quedaban en el mismo versículo. Es que no puedo pasar de Salmos 23, ¿sí me entiende? Porque ahí usted sabía, y yo sé que el apóstol Isidro se da cuenta que a él no había leído la Biblia, o ella no lo había leído. Entonces, esa es una buena manera. El pastor él siempre me pregunta, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Y yo a veces le pregunto a él igual, porque nos ayudamos mutuamente a tener un hábito de leer la Biblia. A veces cuando no tenemos ese hábito nos cuesta comenzar a leerla, pero yo le he dicho, comience con Tercera de Juan. Tercera de Juan solo trae un capítulo y pequeñito. Comience con los capítulos pequeños, con los libros pequeños, para que pueda interactuar y comenzar a hacer un hábito de leer todos los días la Biblia. Yo, para poder retenerla o poder leerla y retenerla, siempre tengo un cuaderno a un lado y escribo los versículos, los mismos que hago como highlight aquí, los escribo en mi cuaderno para estarlos recordando y viendo. ¿Sí me entiendes? Eso es una ayuda porque nos ayuda a limpiar. Dice aquí, solamente cuando nosotros leemos la Biblia, escuchando prédicas edificantes, o sea, hay que saber, no cualquier prédica, y también intercambiando versículos, eso nos ayuda a poder renovar nuestra mente. Hace mucho yo les enseñé, otra de las maneras que podemos renovar nuestra mente es sacando un pensamiento malo y poniendo un versículo de la Biblia. Por ejemplo,
Si yo digo, oh, es que yo tengo temor, no sé, de que me agarre el hielo. Y entonces, ¿cuál pensamiento tengo que sacar? Ese pensamiento y poner, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, pareciera tan fácil, sí, pero solo es un ejercicio que se debe de hacer diariamente. Amén. Leyendo, sacando el pensamiento malo y poniendo un pensamiento de Dios. Amén. El que sigue, el siguiente, el 28. ¿Quién estaba leyendo? María. Meditando en la palabra de Dios, es hora que nuestra mente se concentre solo en esta verdad. ¿El versículo? No os conforméis a este siglo, sino transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que ¿por qué razón vemos que muchas personas no cambian, aún estando dentro de la iglesia? Es porque no tienen este hábito de leer la Biblia. Y gente que tiene el hábito de leer la Biblia, porque incluso los brujos la leen, pero no la ven con nivel de revelación. ¿Sí me entiende? Es decir, por ejemplo, cuando yo comenzaba a leer la Biblia, decía, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y yo decía, ¿arranco la hoja? Y si la arranco, pues ya no la voy a ver, ¿verdad? Pero es donde Dios empieza a confrontarlo a uno. Cuando usted está leyendo, cuando lea la palabra, ore primero y dígale al Señor, háblame. ¿En qué áreas tengo que cambiar en mi vida? Para que esa palabra caiga como un río en nuestra alma y empiece a sanar las cosas que tiene que sanar. Meditando, dice aquí, la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar en las cosas buenas que hemos aprendido de Dios. Hay un versículo bíblico y casi todos lo conocen que es Josué 1:8. My Good Helper está ya entretenido. Josué, ahí está. Dice que nunca se apartará ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Hermanos, lo que usted lea en la noche, medítelo en el día. O lo que usted lea en el día, medítelo durante el día y la noche. ¿Sí me entienden? Aunque sea algo poquito, pero estarlo recordando. Simplemente yo estoy leyendo Job, ya estoy como en el capítulo 38. Y ya estoy donde Job enfrenta y está hablando con Dios y le dice, pero ¿por qué me pusiste así? Quisiera mejor morir. Y entonces Dios le responde, le dice, solamente fíjate quién le puso límite al mar, quién separó la luz de las tinieblas. Y Dios empieza a hablar con Job, hermano, imagínense esa plática con Dios tan bonita. Entonces cuando yo lo estoy leyendo y digo, wow, Dios, qué pocos somos nosotros en creer todo lo malo, pero vemos aquí que si tú le pusiste límite al mar, hermanos, la mayoría conocemos el mar como es. Que si no tuviera límite, nosotros anduviéramos peor que los pescados, porque no podemos, ¿cómo se dice? Breathe abajo del agua. Entonces, en este caso es entender la palabra, meditar, ¿qué dice? De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Hay versículos que no nos gustan, pero tenemos que hacer conforme a eso. Hay versículos que nos van a confrontar, pero tenemos que hacer conforme a eso. Pues dice la palabra que es como que una espada de doble filo, que va a sacar aquello que no le agrada a uno, lo va a cortar y nos va a dejar lo que lo que debemos llevar a cabo. Amén. Entonces continuamos. Ahí usted ya se conoce ese versículo. Dice la palabra renovar se compone de dos vocablos. Que significa repetir, y novar, que significa nuevo. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es de que quitemos lo viejo y repetidamente pongamos algo nuevo en nuestra mente. Esto es lo que yo le acabo de explicar. Quitemos un pensamiento negativo en nuestras vidas y pongamos un pensamiento positivo en nuestras vidas. ¿Cuál pensamiento? La palabra de Dios, que no vuelve a nosotros vacía.
Que si usted dice, yo soy próspero, todas las mañanas usted se levanta, Señor, yo declaro que yo soy próspero, no va a volver vacía la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Dios le va a abrir puertas, Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, es viva, es espíritu. Y cuando usted suelta con sus labios, con su aliento, la palabra, eso se forma. Amén. ¿Cómo fue que Dios formó el mundo? Con la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a formar nuestra atmósfera? Con la palabra. Pero muchas veces hablamos más lo negativo que lo positivo, o que es la palabra de Dios. Y eso es lo que viene a nuestras vidas. Simplemente Job dijo, lo que yo temía, ¿qué? Es lo que me vino. Entonces, por eso es importante decir la palabra de Dios. Amén. Dice, cuando la mente es renovada, nuestra voluntad se rinde y las emociones pasan a ser controladas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces habrá una cooperación para unificar el ser total y Dios hará algo nuevo en nosotros. Ahora, ¿quién sigue? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la figura humana con la que transitamos en la tierra y el asiento de los deseos y las pasiones naturales es el medio usado por el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Por tanto, podemos concluir que el hombre es un ser tripartito, Sí. es decir, es un espíritu que tiene una alma y vive dentro de un cuerpo físico. Amén. Una de las cosas que confronta a los cristianos no tenemos vicios de alcohol, de drogas o de todo tipo de eso, pero hay un vicio que a veces tienen los cristianos, gracias a Dios nosotros nos liberamos, pero es de comer en exceso, es el vicio de la glotonería. Como no tienen otro vicio, a puro comer. Hermanos, a mí me agradó algo que yo escuché de Félix, que él dijo, yo dejé la coca, me parece, ¿verdad? ¿Era coca de nariz o coca de tomate? Dejó la coca. Dijo, ya de vez en cuando tomo una. Las cosas, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero lamentablemente muchas enfermedades vienen por los excesos que se provocan en la vida del cristiano. Exceso de grasas, exceso de harinas, exceso de cocas, de azúcares. Y a veces decimos, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¡Demonio! Me trajiste esta enfermedad. No, es el mal uso de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestro cuerpo, entonces no estamos cuidando bien del templo de Dios, de lo que Dios nos ha dado. No es solo cuidar el espíritu, tenemos que cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Amén. Luego aquí dice, luego de haber estudiado las divisiones del hombre, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo explicado que el espíritu, el que nace de nuevo cuando aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos, y que el alma, voluntad, emociones y mente necesitan ser renovadas. Ahora entendemos por qué es necesaria la sanidad interior. Y ahí en la siguiente página dice, las emociones deben de ser ¿qué? Restauradas y sanadas para que no queden perpetuamente las heridas del pasado. La mente debe de ser renovada, colocando la palabra de Dios en ella como repetidamente. Una vez hace muchos años una hermana me preguntó, bueno, pero ¿cómo renuevo la mente? Bueno, renuévala poniendo la palabra de Dios, quitando. Todos sabemos aquí la tentación que llevó Jesús. El mismo diablo le citó la Biblia, pero aún mismo Jesús con la palabra decía, con la palabra está escrito esto. ¿Sí me entiende? O sea, con la palabra, hermanos, podemos confrontar cualquier situación. Yo muchas veces les he aconsejado esto. Cualquier situación que usted esté pasando, vaya al final de su Biblia. Casi todas las Biblias traen esto, que dicen, por ejemplo, unción. Y le da todos los versículos que hablan de unción. A finanzas, le da todos los versículos que hablan de finanzas. Y ahí entonces usted saque en un cuadernito, en un sticky notes, en una notita, apunte el versículo y póngalo donde quiera.
Y este pensamiento que tengo necesidad, ya no lo tendré porque Dios es mi proveedor. ¿Sí me entienden? Cambiar la mentalidad es importante para lograr ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, la mente debe ser renovada colocando la palabra de Dios en ella repetidamente. De esta manera se logra el crecimiento espiritual total y efectivo del ser humano hasta que alcanza la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. El que sigue el punto, que sigue el pastor, por favor. Nuestra voluntad debe de rendirse, vaciarse y quebrantarse, para que solo se haga la voluntad de Dios. En fin, los creyentes deben pasar el proceso de la sanidad interior, teniendo la seguridad y la profunda convicción de que la obra completa de la redención efectuada por Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para librarnos, sanarnos de toda herida del pasado. Amén. 3 cosas tenemos que hacer con nuestra voluntad. Número 1, rendirla ante Dios. Todos los días en su oración, póngale al Señor, Señor, te rindo mi voluntad. Que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que tu voluntad se lleve a cabo. Número 2, vaciarse. Hermanos, así como sacamos la basura todos los días de nuestro hogar, de nuestra casa, vacíese de todo lo que usted recibe durante el día. ¿Por qué? Porque a veces incluso está en el trabajo, usted recibe insultos. Entonces venga delante de Dios, Señor, yo te entrego todo esto que viví en este día, yo me vacío. Y luego lo tercero que tiene que hacer, ¿qué? Quebrantarse delante de Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se quebrantó delante de Dios? Wow, ante su presencia es tan maravilloso entrar en un nivel de quebrantamiento. Amén. Amén. Bien, yo traigo unos puntos aparte, eso ya no está en su libro, que es la foto que tiene, the picture has white on it, ese mera. Dice, cuando no renovamos nuestra mente, se vuelve a vivir el mismo ciclo que hemos vivido, ¿cuándo? En el pasado. Usted se ha dado cuenta de gente, hermanos, que hoy está bien y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Está bien y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser si ya viene a la iglesia, es cristiano y incluso hasta se capacita, pero está pasando lo mismo? Es porque no renueva su mente. Lo más triste, hermanos, de la capacitación es solo venir en cuerpo, pero no en espíritu ni alma. Usted puede estar aquí, pero su mente puede estar allá, muy lejos de aquí. Y eso es cuando vemos que gente, nunca falta la capacitación, pero sigue siendo la misma persona. Lo mismo sucede cuando usted está leyendo su Biblia, puede leerla todos los días y ser la misma persona. Y aquí es donde entran los malos testimonios, porque la gente dice, bueno, pues yo lo veo que lee la Biblia todos los días, yo veo que ora todos los días, porque es solamente su cuerpo el que está haciendo la actividad, pero no es su mente, ni su corazón, ni su espíritu. Por eso es entregarle al Señor todo nuestro ser. Y luego abajo dice, por ejemplo, hay gente que por 2, 3 años se dedicó a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo? Orando, ayunando, alabándolo, leyendo su palabra, pero de repente deja de asistir a la iglesia y ya no quiere nada con Dios y se vuelve ¿qué? Peor. Dice, la razón es porque nunca renovó su mente, ya que renovar la mente requiere tiempo y perseverancia. Renovar la mente, hermanos, es un caso de todos los días. Todos los días vaciarse, entregarle la voluntad a Dios y entonces renovar, poner algo. No puede dejar vacío. Vació de todo lo que le dolió esta vez, pero no puede dejarlo así. Tiene que poner o plantar, escribir la palabra de Dios en su mente. Amén. Amén. Y ahí continúa diciendo el next slide.
Dice, hay personas que continúan en la iglesia, pero ya no sienten la misma pasión. Esta es otra situación. Los que yo les digo, vienen cada domingo, vienen a las capacitaciones, vienen a todos los servicios, pero ya no tienen esa pasión con la que comenzaron al principio. Y la razón es porque solamente su cuerpo es el que está haciendo la actividad, pero su mente y su espíritu no lo están llevando a cabo. ¿Amén? Dice, y la razón es porque dejaron que su corazón se envenenara y se llenara de resentimientos o amarguras. Eso es lo más triste, estar en una iglesia, aceptar a Jesús y no llegar a ver las cosas que Dios tiene para nosotros, no poseer todo lo que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas que más escucho yo en la mayoría de veces es de la gente cuando no viene a las capacitaciones o a la iglesia los domingos, es que tuve que trabajar, es que tengo que trabajar. Hermanos, pero hasta ahorita, toda esa gente yo no los he visto millonarios. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Y uno dice, es que tengo que trabajar. No puedo hacerlo, es que tengo que... Cuando comenzamos las clases, hermanos, yo anduve detrás de toda la gente, invitándolos. No, es que ya el miércoles tengo un compromiso, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. Y sin embargo, no los he visto millonarios. ¿O acaso usted conoce alguno que ha dejado de buscar al Señor por ir a trabajar y ahora ya sea millonario? Yo no conozco ni uno. En realidad, ¿por qué? Porque está en contra de lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, busca primeramente mi reino y entonces todo lo demás te va a ser añadido. ¿Amén? Bien, le dejamos hasta ahí, terminamos nuestra primer clase. Exactamente, tomamos la hora para terminarlo. Ya la siguiente clase va a ser sanidad interior. Continuamos con sanidad interior, pero vamos a aprender qué es sanidad interior. Amén. Amén. Quiero preguntarle algo que haya aprendido hoy o algo que el Señor le haya hablado. Recuerde que ya hicimos la voz de Dios, entonces ya entendió cuando Dios le habla. Usted dice yo digo quién. Hermana María, ¿qué aprendió el día de hoy? Aparte que está medio durmiéndose, ¿qué aprendió el día de hoy? Yo salí de la casa, el polen me tiene los ojos mal, yo estaba en casa y no me sentía así. Porque cualquier polvito me hace daño. Bueno, cierre sus ojos y cuénteme qué es lo que aprendió el día de hoy. No hable con los ojos. Porque si no, o sea, volvemos otra vez. ¿Se da cuenta? Esto es lo que entendemos de cuando está el cuerpo, pero no está nuestra mente. ¿Sí me entiende? A ver, Félix, ¿qué usted aprendió el día de hoy? A que pues renovemos nuevamente, pues, leyendo la Biblia, escuchando prédicas que nos edifiquen, que sean de beneficio. De beneficio, amén. Y pues practicándolo, contándolo. Amén. Como yo practico con mi hermano, yo le cuento de la clase, Amén. le cuento de los años, le cuento de que aprendimos ahora, Amén. le platico en las mañanas, Ajá. los domingos, cómo está el servicio, o sea, eso yo para... Y sabe, quiero darles un consejo, compartan todo lo que ustedes aprenden los domingos en las clases. Aunque ustedes piensen que la gente no les escucha, hermanos, la gente escucha. A mí me pasó hace muchísimos años, cuando yo estaba estudiando en el Winetec, ahí era cuando tenía una amiga que después se convirtió a Cristo, que es, ¿cómo se llamaba la hermana? ¿Cómo se llamaba? Elia. Ella, yo todas las clases, todo el tiempo que estaba en la clase, yo le compartía de la palabra de Dios. Ella no era cristiana. Y ¿sabe qué me decía siempre? Gloria, tú tu Dios y yo el mío. Porque ella veneraba la Santa Muerte. Ok, y al siguiente día otra vez en la clase, no, fíjate que Dios es así, Dios es así. Yo le compartía la palabra, Gloria, tú tu Dios y yo el mío. Ok, y yo al día siguiente volví hermanos, llegó el momento de graduarnos. Ella se graduó, yo me gradué, nos dejamos de ver como casi por un año. Para finales de año me habló. Me dijo, Gloria, ¿puedes venir a mi apartamento? ¿Qué pasó?
es que estoy muy mala, me estoy muriendo. Dije, ahí está, o sea, como de tantísima gente que ella conocía, se acordó de Gloria, la que le compartía que Dios era sanador. ¿Sí me entienden? Entonces, aunque ustedes vean que la gente, como que no les está haciendo caso, compartan, no tengan temor, sigan compartiendo lo que aprenden. Porque, de hecho, el otro día me dijo, no, Luna dice que estaba llorando y no podía dormir. Se le pusimos los salmos, se quedó dormido. La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, y fíjese que sí, porque ya poco a poco de los santos y de eso, yo le voy diciendo, va, y como que ya no, o sea, sí todavía él cree que, pero ya no tanto. No tiene como ese... Ya no tiene ese que... Sí. Y ahora dice, no, primeramente Dios. Amén. O sea, ya dice, ¿va? Sí, amén. Pues sí. Y mis papás igual, de hecho, yo venía hablando con ellos, tenemos un chat entre todos los hermanos y siempre nos conectamos y ahorita veníamos hablando todos más. No, que voy para la clase, pero dijo mi hermano, ¿no te cansaste? No, claro que sí, pero... Sí. Amén, exacto. Eso es aprender, eso es aprender. Sí. No nos esforzamos, o sea, porque el cuerpo quiere descansar, la verdad. Sí, todo el tiempo. Así es. Y es bonito, hermanos. Después yo me gocé al saber que la semilla la había sembrado. No miré luego el fruto, me gradué, salí del Winetec, pero ella se quedó con la semilla. Y llegó un momento en que Dios dijo, ahora es tu tiempo. Vino y ella se congregaba con nosotros hasta que se fue a México. Pero en realidad, o sea, hay que sembrar la semilla, no tengamos temor. Recuerde que toda buena semilla se siembra, se prepara la tierra, se pone allí y no la mira inmediatamente. Va a llegar un momento que por X situación Dios se los ponga en sus vidas y diga, ¿sabes qué? Ahora sí quiero conocer ese Dios que tú me hablabas, esos versículos que tú me hablabas, yo lo quiero conocer. A mí me pasó lo mismo con mis papás y con toda la gente que yo he conocido. Siempre estoy como gotita ahí dándole, hablándole. Y llega el momento que Dios dice, ahora es el tiempo, y esa semilla empieza a dar fruto. Amén. Bien, entonces es renovar nuestra mente, leer la palabra, siempre haga ese hábito. Aunque sean 15, 20 minutos, léala diaria, aunque sea solamente un capítulo. Señor, hoy me siento bien cansado, yo sé que la mayoría trabajamos, la mayoría salimos temprano a andar para allá y para acá, pero Señor, ¿sabes qué? Yo voy a leer esta noche, lo que vaya a leer, háblame, que tu palabra, claro, no vaya a ir y luego Judas fue y se arcó, ¿verdad? No, sino háblame, lleve un récord de su lectura, ¿me? Bien, si el pastor tiene algo que compartir para orar y nos vamos. De la clase lo único que es de que controlemos las emociones. Amén. Y lo que dice la palabra es que si se llena uno de la palabra va a controlar todo. Así es. Amén. Nos va a llevar por el camino que agrada al Señor. Amén. La palabra lo controla todo. Ahora nosotros tenemos que abrir el corazón. Así es. Amén. Porque disponerse. Recuerde que tenemos el libre albedrío, usted lo hace o no lo hace. Usted quiere o no quiere. Así es. Entonces ya sabemos que la vida está en Dios y sin Dios no hay vida. Amén. Eso es cierto. Perdón, yo de un señor que fue al retiro junto conmigo, él se estaba dando un break, según. Él casi creció aquí, era residente, nunca se hizo ciudadano, pero creció en Los Ángeles y se mudó para acá. Y me dijo, es que me estoy dando un break, que no sé qué. Y tiene poco, porque pusieron en el grupo que está en inmigración, no sé por qué será, pero me estaba diciendo otro hermano que tal vez lo van a deportar, pero él no conoce México, o sea, todo, llegó aquí desde el pre-K kinder y todo. Nunca se hizo ciudadano, pero por darse ese break, yo le dije, no, es que ya tenía como un año con ese break. Le dije, no, ya no puede, o sea, eso no puede pasar, le dije, ya es mucho tiempo. Y con 2 o 3 semanas, 4 o 5, de ver, uno siente la necesidad de, no, si yo me olvidé, ahora un año, no, se va uno, le gano nomás el mundo. Y hermanos, es que entendamos, el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente.
Yo una vez iba a postear esto, no, es que ya a veces se me olvida y ya no posteé, pero decía, hoy no voy a ir a la iglesia. Y lo decía, a 17 demonios les gustó esto. Ya que cuando usted pone en Facebook, dice, tal persona le gustó esto, decía, a 17 demonios le gustó esto, porque es lo que el diablo quiere, es lo que el enemigo quiere, que dejemos de buscar de Dios, que dejemos de orar, que dejemos de leer la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera nos empieza a agarrar. Y lo más triste, hermanos, que la palabra de Dios dice que Él mira la casa limpia y va por otros 7 y dice, vente que acá está limpio, ¿sí me entiende? Y ahí es donde vemos que regresa y usted vuelve a ser peor que cuando no conocía al Señor. Entonces, por eso es mantenerse, yo siempre he dicho, aunque sea poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Hoy se sintió bien cansado, Señor, solo leo un capítulo porque me siento súper cansado, pero hacerlo, que no le gane el alma, que no le gane el cuerpo. Señor, yo puedo lograrlo. Al Señor ese lo agarró la migra, pues. Sí, lo agarró el ICE y era residente. Y no traía el accidente. Sí, la traía, pero aún así lo van a deportar. Oh. No sé qué delito A lo mejor de viaje. Sí. Y nunca se quiso hacer ciudadano, dijo que para qué. Ahora tiene su esposa y tiene sus hijos. O sea, y tiene una chiquita como Vicky. Y los demás están un poco más grandecitos, pero se imagina por no hacerse ciudadano y por estar tomando un break. Yo no sé qué harían, porque o convirtió en el Pues pasado, no. ya ven que a lo mejor En el pasado. Sí, a lo mejor en el Antes de pasado tuvo una casarse. felonía Y sale. Sí. y dice que lo a mí me dijo, no, lo van a deportar. O sea, Y vea qué triste tener un Dios tan grande y uno por andarse tomando un break, después lo mandan a brequear a México. Estaba tomando un break del cristiano. imagínate, lo van a mandar Sí. a México Y sin conocer nada. Aquí hay dos. Yo le dije, no, sí, fíjese hermano, sí, voy a buscar. Y pues cuando supe, estaba en inmigración. Ya fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde, a lo mejor todos los que cometieron algo en el pasado, ahora ven que lo están sacando. Sí, claro. Sean ciudadanos, sean Sí, todo, ajá. no les importa. Sí. O sea, Pero en Dios tenemos cuidado, en Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos protección. Dios es capaz, hermanos, de borrar todo sistema, o sea, toda información del sistema mientras le buscamos. Pero si nosotros dejamos de buscar, la palabra misma lo dijo, busca el reino de Dios y su justicia. Justicia es buscar de Dios, es reconocer que sin Él no somos nada. O sea, no podemos tomarnos ni un break ni de un día, porque si lo dejamos, entonces el enemigo está ya listo, esperando a ver qué momento le dejamos, ¿sí me entienden? Entonces en este caso es buscarlo, aunque sea poco a poquito, aunque hoy nada más pudo usted ayunar hasta mediodía, aunque hoy nada más pudo leer un capítulo, sígalo haciendo, no se aparte, porque en este caso a 17 demonios le va a gustar lo que usted ponga, amén. Yo la traigo. Sí, amén. Audible, nos la mandó. Amén. Ajá. Traía audible Sí, exacto, estarle, y eso es, la palabra viene ¿por qué? Por el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios, estarlo oyendo. A mí me encanta esa Biblia, todo el tiempo sí, en la forma que la relatan, amén. Pero bien, vamos a orar para irnos. ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? El pastor si puede orar, por favor. Oramos. Gracias, Padre. Gracias porque usted ha sido bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra, nos motiva, Señor, nos habla, nos guía, Señor. Gracias por su grande amor, Señor. Que no nos dejaste abandonados, Padre. Veniste por nuestro rescate, Señor. Y estás sembrando la palabra en nuestros corazones cada día, Señor. Cada día, Padre. Gracias, Señor, porque se cumple, Señor, que el que ha comenzado la obra la perfeccionas. Perfecciónala en nosotros, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Y eso mismo pone a todos los que vienen los domingos hambre de ti, Padre. Hambre de deseos más de ti, Señor. Porque sabemos que en usted está la vida. En usted está la vida, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos este momento, Padre. Bendecimos nuestra salida. Que regresamos con bien a casa, papá. Y que seguimos meditando en usted, Señor. Seguimos, Padre, en lo que usted está haciendo, en lo que usted hará, Padre, en lo sobrenatural, papá. Que usted nos visite aun cuando dormemos, Señor, que nos enseñes, Padre, para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Amén. Amén, Y amén.